Antes de que el tiempo pronunciara su primer suspiro, solo existía un abismo inmóvil, y en su centro, un ser sin origen ni fin, Dios, el Eterno. Él no fue creado, pues en su existencia reposaba el inicio de todo lo que sería. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como se menciona en Génesis 1:1. Entonces, con un mandato que rasgó el silencio del vacío, una luz primigenia estalló, ahuyentando la oscuridad sin límites. Así nacieron los cielos y la tierra, y en ese paisaje informe, la voluntad divina trazó su primer diseño. Con barro y aliento, formó al hombre, y a través del sueño, de su costado hizo brotar a la mujer. Adán y Eva despertaron en un mundo perfecto, sin mancha, pero entre árboles y ríos, se arrastraba un susurro oscuro. La serpiente, criatura caída, sembró la duda, y con una mordida de deseo, la humanidad quebró su pacto. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Como se afirma en Génesis 1:31, el Edén se cerró con fuego, y el hombre fue condenado a vagar por una tierra herida. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Según lo que se describe en Génesis 3:17. En la estela de esa caída, nacieron Caín y Abel. Uno, marcado por la tierra, el otro, por la inocencia. Sus ofrendas dividieron el favor divino, y el rechazo encendió en Caín una furia ancestral. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la de su ofrenda. Así lo relata Génesis 4:5. El campo se volvió tumba, y la sangre de Abel clamó justicia desde la tierra maldita. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así lo exclamó el Señor en Génesis 4:10. Dios respondió con juicio, marcando al asesino con una señal eterna. La corrupción se multiplicó. El mundo se oscureció bajo el peso del pecado. Pero entre las sombras, Dios vio a Noé, justo en medio del caos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De acuerdo con lo que se dice la Biblia en Génesis 6:8, a él confió un plan, un arca para sobrevivir al juicio que venía. Las aguas descendieron con furia, tragando civilizaciones enteras. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Según se describe en Génesis 6:13, Dios. Noé flotó sobre la tumba del viejo mundo, y al final, un arco de colores cruzó el cielo como pacto eterno. Pondré mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, tal como se narra en el pasaje bíblico de Génesis 9:13, pero la arrogancia humana no cedió. En Sinar, edificaron una torre para alcanzar lo divino, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Como se menciona en Génesis 11:4, humanos. Dios descendió, confundió sus lenguas y dispersó su soberbia. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaban. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. De acuerdo con el relato en Génesis 11:5-6, entre ruinas llamó a un hombre, Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Como se describe en Génesis 12:1, le ordenó dejar todo, y él obedeció, guiado solo por una promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Como se detalla en Génesis 12:2, aun cuando la vida parecía secarse, el hijo prometido nació. Isaac fue el cumplimiento, pero también la prueba. En un monte de silencio y cuchillo, Abraham alzó la mano. Y dijo Jehová, ahora sé que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, como se presenta en el libro de Génesis 10:12. Pero antes del golpe, la voz eterna lo detuvo. Un carnero fue provisto, y el altar se volvió testimonio de un pacto irrompible. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, tal como se refiere en Génesis 10:14. Así comenzó la línea que traería redención, marcada por fe, quebranto y promesa. En los oscuros pliegues de tiempos antiguos,
cuando la existencia parecía una sombra fugaz. Sarai, ya marcada por los años, dio a luz al niño prometido, Isaac. La casa de Abraham se inundó de una alegría que no era de este mundo, y su voz resonó como un eco distante, clamando la gestación de una nación cuyo destino trascendería su propia comprensión. La promesa divina, como una corriente invisible, se aferró a su linaje, donde reyes y profetas nacerían, hasta que uno, el Salvador, descendiera a redimir el mundo. Isaac creció bajo el peso de esa promesa, y con Rebeca engendró dos gemelos, Esaú y Jacob. Desde el primer suspiro de vida, los hermanos se enfrentaron en un duelo sin fin, uno anhelando lo que pertenecía al otro. Pero la voluntad divina se manifestó en la penumbra, y fue Jacob, el más joven, quien, en un encuentro nocturno, logró la bendición. En un sueño insondable, vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y una voz se alzó desde las alturas, proclamando la eternidad de su destino. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y de Isaac. Esta tierra será tuya y de tu descendencia. Jacob, que engendraría 13 hijos y una hija, vio en José, su penúltimo hijo, el resplandor de un futuro glorioso. Pero el odio se envenenó en los corazones de sus hermanos, y, cegados por los celos, vendieron a José como esclavo en Egipto. Sin embargo, aún en la oscuridad de la opresión, la mano de Dios guió a José, quien ascendió en las sombras hasta ser la mano derecha de Faraón. Años después, una hambruna devastadora los llevó a Egipto, donde sus hermanos, sin saberlo, se postraron ante el hermano que habían traicionado. «Soy José», reveló, entre lágrimas. «No temáis, pues fue Dios quien me envió para preservar nuestras vidas». El tiempo pasó, y la tierra prometida se colmó de generaciones, pero un nuevo faraón, insensible al legado de Israel, decretó la esclavitud. Los israelitas, sometidos a un yugo brutal, sufrieron el peso de la opresión. La tierra, que antes había florecido, ahora se encontraba ahogada bajo el dolor de un destino cruel. En medio de esta oscuridad, Moisés nació, bajo la amenaza de muerte. Sin embargo, fue rescatado por la hija del faraón, quien lo halló flotando en el Nilo. Su destino, sellado por las aguas, le reveló una vocación más allá de las murallas del palacio. Años más tarde, Moisés, guiado por una fuerza más grande que él mismo, se enfrentaría al faraón y liberaría a su pueblo de la esclavitud, en una lucha que marcaría la historia para siempre. Los siglos de opresión sobre los hijos de Israel se extendieron como una sombra interminable, un peso que marchitaba el alma. Con cada amanecer, el pueblo, exhausto y despojado de esperanza, clamaba en lo profundo de su ser: «Sálvanos, Señor. Libéranos de esta oscuridad que nos consume». Sus gritos, desesperados y penetrantes, llegaron hasta los oídos de Dios, resonando en los silenciosos rincones del desierto. Y fue entonces que, en un rincón olvidado, una zarza ardió con llamas inquebrantables, sin consumir su naturaleza. Moisés, ahora un simple pastor, se acercó, temeroso del misterio que emanaba de ese fuego inmortal. La voz del Altísimo, profunda y llena de poder, emergió de las llamas. «Moisés, Moisés». Su corazón latió con fuerza, y en un susurro tembloroso, respondió: «Aquí estoy». El Señor le reveló su propósito: «He escuchado el llanto de mi pueblo. Ve al faraón y libéralos». Tembloroso, Moisés dudó, preguntándose cómo podría enfrentarse a esa figura que dominaba el mundo. «Yo estaré contigo», aseguró la voz de Dios, infundiéndole valentía. Con renovada fe, Moisés regresó a Egipto. Ante el faraón, su voz resonó como un trueno: «Libera a mi pueblo». Pero el faraón, arrogante y desafiante, despreció la orden. En respuesta, las plagas cayeron como un juicio implacable. Las aguas del Nilo se tiñeron de sangre, ranas, moscas y pestilencias invadieron la tierra. A pesar de la devastación, el corazón del faraón permaneció endurecido. La última plaga, la más terrible, se desató en la quietud nocturna. El ángel de la muerte recorrió las casas de Egipto, cobrando la vida de los primogénitos. Finalmente, el faraón, quebrantado por el lamento, gritó: «Váyanse». Tras siglos de esclavitud, los israelitas marcharon hacia la libertad, guiados por Moisés. El viaje hacia la esperanza fue más tortuoso de lo esperado. Atrapados entre el ejército egipcio y las aguas del Mar Rojo, la muerte acechaba. Pero Moisés, confiando en la promesa divina, levantó su vara, y las aguas se partieron, dejando un camino seco. Cuando el último israelita cruzó,
Las aguas volvieron a su cauce, ahogando al ejército egipcio. El desierto fue un crisol de pruebas. La sed y el hambre azotaron al pueblo, pero Dios, fiel, les proporcionó maná y agua de la roca. En el monte Sinaí, el Señor proclamó su ley. Pero durante la ausencia de Moisés, el pueblo sucumbió a la tentación y adoró un ídolo. La ira de Dios se desató, pero Moisés, en un acto de misericordia, intercedió. Los años de vagar por el desierto forjaron una nación. Cuando Moisés, envejecido, despidió a su pueblo, Josué lo reemplazó. Ante el río Jordán, Josué, con firmeza, ordenó al pueblo avanzar, y el agua se detuvo, abriendo el paso hacia la tierra prometida. La fe forjada en la adversidad los preparó para conquistar Canaán. Desde la distancia, Jericó se alzaba como una fortaleza impenetrable, sus murallas desafiando el cielo, una barrera entre el destino y la libertad. «Te he entregado Jericó», susurró la voz del Señor a Josué, y la orden divina cayó como un eco antiguo. «Rodea la ciudad con tus guerreros, un día tras otro, durante 6 días. En el 7º, rodea 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas». El silencio era denso mientras los israelitas marchaban, su avance resonando como el paso de una fuerza irresistible. Desde lo alto de sus murallas, los habitantes de Jericó los miraban con desdén, lanzando burlas y amenazas. Pero los israelitas no vacilaron. El 7º día, cuando el sonido de las trompetas atravesó el aire, Josué alzó su voz con un grito de triunfo. «Griten, porque el Señor nos ha entregado la ciudad». Al instante, las murallas cayeron, y la ciudad fue tomada con violencia imparable, su destino sellado por la voluntad divina. Pero el camino hacia la victoria aún no había terminado. En Gabaón, una coalición de reyes se levantó contra Israel, desafiando la justicia celestial. Sin dudar, Josué avanzó en la oscuridad de la noche, sorprendiendo a sus enemigos. La batalla fue feroz, y al caer la tarde, Josué, mirando al cielo, clamó: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, quédate en el valle de Ajalón». El cosmos obedeció, y el día se alargó, dando a los israelitas el tiempo necesario para aniquilar a sus enemigos. Nunca hubo un día como ese, se susurró, pues el Señor atendió la súplica de un hombre y lo favoreció con la victoria. La campaña alcanzó su clímax con la caída de Jase, la ciudad más temible del norte. Josué, con determinación implacable, ordenó que fuera consumida por el fuego, asegurando que nunca más representara una amenaza. Con la ciudad ardiendo en la distancia, el descanso final parecía cercano. Al final, cuando el peso de los años cayó sobre Josué, reunió al pueblo en Siquem. «Elijan hoy a quién servirán», dijo, su voz cargada de autoridad. «Serviremos al Señor», respondió el pueblo, recordando los milagros que los habían guiado. Pero tras su muerte, la nación se sumió en la decadencia, buscando un rey terrenal. Saúl fue elegido, pero su orgullo y desobediencia lo llevaron a la ruina. El Señor buscó un hombre conforme a su corazón, y lo halló en David, un joven pastor. David, tras derribar al gigante Goliat con una sola piedra, se alzó como el líder ungido por Dios, cuyo nombre resonaba en todo Israel, y cuya victoria marcó el inicio de un reinado destinado a cambiar la nación. Saúl, consumido por la envidia y el miedo, vio en David un reflejo de su trono tambaleante, un joven cuya gloria eclipsaba lo que él había perdido. Y Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, pero se había apartado de Saúl. Según se describe en 1 Samuel 18:12. En su corazón, la traición creció como una sombra oscura, y en su locura, intentó varias veces arrebatarle la vida a David. Y Saúl intentó clavar a David con la lanza 2 veces, pero David eludió a Saúl. 1 Samuel 18:11. Pero el destino, envuelto en misterios insondables, protegió al joven, quien siempre lograba escapar como una sombra imposible de atrapar. Al final, en el campo de batalla contra los filisteos, Saúl, herido de muerte, selló su trágico destino al lanzarse sobre su propia espada. Entonces Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen». Pero su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. La nación, sumida en la incertidumbre, reconoció a David, hijo de Isaí, como el legítimo rey.
Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. De acuerdo con el relato en 1 Samuel 16:13. Con mano firme y sabiduría creciente, unificó a las tribus, y Jerusalén se alzó como la joya de su reino. Y David se sentó en el trono del Señor, como rey sobre Israel, y prosperó, porque el Señor estaba con él. Sin embargo, en el más oscuro de los giros, David, el rey elegido por Dios, cayó en la tentación. La belleza de Betsabé, esposa de Urías, lo arrastró a un pecado fatal que terminó con la vida del inocente. Y el rey David mandó traer a Betsabé, y ella vino a él, y él durmió con ella, y ella estaba purificada de su inmundicia, y volvió a su casa. El profeta Natán, con palabras que quemaban como fuego, lo confrontó. «Tú eres ese hombre», tal como se refiere en 2 Samuel 12:7. David, quebrantado, reconoció su transgresión, y el eco de su arrepentimiento resonó en el cielo. «He pecado contra el Señor», como se presenta en el libro de 2 Samuel 12:13. A pesar de la caída, Dios renovó su promesa. «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será afirmado para siempre», como se detalla en 2 Samuel 7:16. A lo largo de su reinado, David gobernó con la sabiduría que le otorgaba su experiencia y su corazón arrepentido, pero al acercarse su final, llamó a su hijo Salomón, su sucesor. Y dijo David a Salomón: «Esfuérzate y sé hombre, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos, y sus mandamientos, y sus juicios, y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas». Tal como se refiere en 1 de Reyes 2:3. Con un corazón lleno de sabiduría divina, Salomón ascendió al trono. En un acto de humildad y discernimiento, pidió al Señor un corazón sabio, y su petición fue concedida. Y Salomón dijo: «Ahora, oh Señor mi Dios, has hecho reinar a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy joven y no sé cómo salir ni cómo entrar», según se relata en 1 de Reyes 3:7. Bajo su gobierno, el templo más grandioso que Israel jamás conoció se erigió en Jerusalén. Entonces Salomón edificó un templo al nombre de Jehová, y consagró el templo que edificó, según se detalla en 1 de Reyes 6:9. Sin embargo, la luz de su sabiduría comenzó a apagarse con el paso del tiempo. La tentación de las esposas extranjeras lo desvió de su camino, y la idolatría se infiltró en su reino. Porque cuando Salomón fue viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, según lo que se describe en 1 de Reyes 11:4. Al final de sus días, la gloria de Salomón se desvaneció y su muerte selló el fin de una era dorada. Con su partida, el reino se fracturó. Roboam, su hijo, heredó un reino que pronto se desmoronó. Y cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, respondió el pueblo al rey, diciendo: «¿Qué parte tenemos con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su casa». Y se fue Israel a sus tiendas, tal como se narra en el pasaje bíblico de 1 de Reyes 12:16. 10 tribus se separaron para formar el reino del norte, Israel, y solo Judá y Benjamín permanecieron en el sur. En Israel, Jeroboam, temeroso de perder el control, erigió 2 becerros de oro, llevando a su pueblo a la idolatría. Y Jeroboam hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: «Subid a Jerusalén, no subáis. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto», como se menciona en 1 de Reyes 12:28. Así comenzó una espiral de decadencia, con reyes rebeldes y el reino hundido en el pecado. En medio de esta oscuridad, Dios levantó a Elías, un mensajero ardiente, quien desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». De acuerdo con el relato en 1 de Reyes 6:21, el fuego divino descendió del cielo, demostrando que el Señor era el único Dios verdadero, y la multitud, postrada, reconoció su supremacía. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Así se expone en 1 de Reyes 6:38.
Dios, a través de Jeremías, prometió restaurar a su pueblo después de 70 años de cautiverio, un ciclo de prueba y redención que seguiría su curso de manera inevitable. Porque así dice Jehová: cuando se cumplan en Babilonia los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Ciro el Grande, soberano de Persia, se alzó como el conquistador que derrumbó a Babilonia, y en su reino resonó un decreto que retumbó en los rincones del imperio. El Señor me ha entregado todos los reinos de la tierra, proclamó con voz profunda, y en un acto inesperado de clemencia, ordenó que el templo de Jerusalén fuera reconstruido. Que quien desee subir, se levante y edifique la casa de Dios, ordenó, y las palabras viajaron hasta los exiliados, quienes, como aves regresando a su nido, se prepararon para el retorno. Zorobabel, descendiente de David, se levantó como el líder del renacimiento, un faro de esperanza en medio de la ruina. El Señor ha abierto la puerta, dijo, y con esa convicción comenzó el arduo viaje hacia la ciudad sagrada. Al llegar, las ruinas se alzaron como un testimonio de la devastación pasada, y el pueblo, con lágrimas en los ojos, observó la desolación de su hogar. Esta era la ciudad de nuestro Dios, murmuraron. Sin embargo, Zorobabel, armado con fe imbatible, animó a su gente a comenzar de nuevo. El altar, primer símbolo de la restauración, se erigió como una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de las amenazas y burlas de sus enemigos, que llamaban a los judíos débiles, el pueblo no vaciló. Nehemías, líder sabio y audaz, organizó a los suyos, infundiéndoles una determinación férrea. Con una mano edificamos y con la otra defendemos, proclamó. En un tiempo sorprendentemente breve, los muros de Jerusalén fueron restaurados en tan solo 52 días. La victoria fue celebrada, pero en medio del júbilo, una quietud comenzó a pesar sobre ellos, como si algo en el aire se hubiese apagado. Los cielos, que antes resonaron con las voces de los profetas, se sumieron en un silencio ominoso. La era de opresión comenzó, marcada por el dominio griego de Alejandro Magno, quien, tras su muerte, dejó un imperio dividido entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Judea, atrapada en medio de estos dos gigantes, se vio arrastrada a la guerra. El rey griego, con su hambre de poder, trató de suprimir la fe judía, llegando a erigir un altar a Zeus en el templo de Jerusalén. «Esto es blasfemia», gritó el pueblo, y la resistencia se encendió. La sombra de Roma, con su ejército imparable, apareció en el horizonte. En el 63 a.C., Pompeyo proclamó a Jerusalén parte del Imperio Romano. Judea cayó bajo el yugo de un reino de procuradores, y Herodes el Grande, rey títere, buscó ganarse al pueblo con promesas de grandeza. Sin embargo, su tiranía marcó su reinado, y la esperanza de un Mesías nunca se extinguió. En el silencio opresivo, el cielo de Belén se iluminó. En la noche más inesperada, un ángel apareció ante los pastores. «No teman», dijo. «Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, el Cristo, el Señor». La promesa se cumplió en la quietud del tiempo. En la quietud de la noche, los pastores, impulsados por un deseo que parecía más allá de lo humano, se apresuraron hacia Belén, como si una fuerza celestial los guiara. En un humilde pesebre, la joven madre observaba a su hijo, su mirada llena de asombro y un amor silencioso, mientras el niño, envuelto en la fragilidad de su humanidad, descansaba bajo la mirada divina. José, su esposo, se acercó, un hombre marcado por la incertidumbre y la revelación. Lo que los antiguos profetas dijeron, hoy se cumple, susurró, consciente de que ese niño cambiaría el destino de su pueblo. La paz de ese instante fue quebrada por la llegada de los pastores, que, agitados por la emoción y la prisa, entraron en el pesebre. «Hemos visto ángeles», exclamaron, y su voz revelaba la maravilla del cielo, anunciando que el Salvador había nacido. Al ver al niño, se arrodillaron, su adoración un acto de fe pura. «Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra», proclamaron. Lejos, en Oriente, los sabios, observadores de los cielos, notaron una estrella que brillaba como nunca antes, señalando el nacimiento de un rey. Decididos, siguieron su luz hasta Jerusalén, donde preguntaron por el rey recién nacido. La inquietud se apoderó de Herodes, quien, movido por la celosa amenaza de un rival, consultó a los sabios, quienes indicaron que Belén era la ciudad de la profecía. Con una sonrisa vacía, Herodes les pidió que lo informaran sobre el niño, ocultando su maldad tras palabras de cordialidad. Guiados por la estrella, los magos encontraron al niño. Al verlo,
Se postraron en adoración, ofreciéndole oro, incienso y mirra. En su corazón sabían que no estaban ante un niño común, sino ante el cumplimiento de una promesa divina. Advertidos en sueños de las intenciones siniestras de Herodes, decidieron evitar Jerusalén y regresar por otro camino. Herodes, furioso al ser engañado, ordenó una matanza brutal en Belén, un acto de desesperación que sembró terror y muerte en la ciudad. Pero la familia sagrada no fue abandonada. En sueños, un ángel instruyó a José para huir a Egipto, salvando al niño del peligro mortal. «Levántate, huye», le ordenó el ángel, y en la oscuridad la familia emprendió un viaje hacia lo desconocido. Años después, tras la muerte de Herodes, el ángel guió nuevamente a José, llevándolos de vuelta a Israel. Allí, en Nazaret, se cumplió la profecía: será llamado Nazareno. Jesús, ahora un joven, se presentó ante Juan el Bautista en el desierto. Al ser bautizado, el cielo se abrió y una voz resonó: «Este es mi Hijo amado». La Trinidad se reveló en ese momento, y Jesús, guiado por el Espíritu, se retiró al desierto para enfrentar las tentaciones del mal, superándolas con victoria. Tras las pruebas del desierto, Jesús recibió una noticia sombría. Juan el Bautista había sido apresado. Un peso invisible empujó su alma. Dejando atrás la quietud de Nazaret, se dirigió hacia Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Allí, como una llama en la oscuridad, convocó a los 12, simples hombres llamados a un destino más allá de lo comprensible. «Síganme», dijo, una invitación que resonó como un eco eterno. Recorrió aldeas, templos y mercados, proclamando que el reino de los cielos se acercaba, un reino lleno de poder divino. Sus palabras, llenas de una fuerza sobrenatural, calaban profundamente en las almas de aquellos que lo escuchaban. En un mundo corroído por el sufrimiento, curó a los moribundos, levantó a los caídos y dio la vista a los ciegos. Los demonios se desvanecían ante su presencia, los muertos resucitaban y la multitud veía, por fin, el rostro de lo divino entre los mortales. Con autoridad inquebrantable, Jesús reveló los misterios del reino a través de parábolas que traspasaban los límites del entendimiento. «El reino de los cielos es como un grano de mostaza», dijo, y su voz, cargada de misterio, dejaba una marca en los corazones. Mientras su fama crecía, también lo hacía la oposición. Los fariseos, cegados por su propia obstinación, murmuraban: «No es de Dios, no respeta el sábado». Jesús, con mirada de fuego, les respondió: «El Hijo del Hombre es soberano del sábado». En Caná, transformó agua en vino, un símbolo de la abundancia celestial que nunca se agota. En el monte de las bienaventuranzas, proclamó las bienaventuranzas, un mensaje de esperanza para los oprimidos. Cuando la tormenta rugió sobre el mar, con voz firme, Jesús ordenó: «Silencio, cállate», y el viento y las aguas se sometieron. Alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, y resucitó a Lázaro con un grito que resonó más allá de la muerte. Pero las sombras se alzaban. Los líderes religiosos tramaban en secreto su muerte. Jesús, consciente de su destino, desafió la corrupción del templo, volcó las mesas de los cambistas y proclamó que la casa de Dios sería una casa de oración. En la última cena, Jesús anunció la traición de uno de sus propios discípulos. «Uno de ustedes me entregará», dijo, mientras el silencio de la mesa se volvía pesado. Con solemne autoridad, partió el pan y ofreció el cáliz, sabiendo que este acto sería el centro de la fe cristiana. En el huerto de Getsemaní, la angustia lo abrazó. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa», oró, pero su alma se sometió al destino divino. La agonía en Getsemaní marcó el inicio de su destino sellado. Judas llegó, su rostro marcado por la traición, guiando a una multitud armada. «Saludos, maestro», exclamó, entregándolo con un beso, un acto que reverberó con la más profunda traición. Jesús, mirando a Judas con una tristeza insondable, pronunció: «Es con un beso que entregas al Hijo del Hombre». Los guardias lo apresaron, y sus discípulos, aterrados, huyeron, dejándolo solo ante sus enemigos. Con furia y desdén, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y golpeado. «¿Eres el Cristo?», exigieron los sacerdotes. «Si se los digo, no lo creerán», respondió Jesús, añadiendo con una autoridad insondable: «El Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios». Al oír sus palabras, el sumo sacerdote rasgó su túnica, declarando:
Blasfemia, debe morir. Con el primer rayo de luz, lo llevaron ante Pilato, quien, al no encontrar culpa, ofreció liberar a Jesús según la tradición pascual. Sin embargo, manipulados por los líderes, la multitud clamó: «¡Crucifícalo!». El cuerpo de Jesús fue brutalmente azotado, su piel desgarrada, su sangre empapando la tierra. Los soldados se burlaron de él, poniéndole una corona de espinas y un manto púrpura, mofándose: «Salve, Rey de los judíos». Y los soldados trenzaron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto púrpura, y decían: «Salve, Rey de los judíos», tal como se narra en el pasaje bíblico de Juan 19, 2-3. Luego, lo condujeron al Gólgota, cargando su cruz, el peso de su destino sobre sus hombros. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo, Gólgota, según se describe en Juan 7:17. En medio de su dolor, Jesús susurró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», como se menciona en Lucas 11:34. Mientras lo clavaban en la cruz, 2 ladrones fueron crucificados a su lado. Uno se burlaba, retándolo: «Sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro, arrepentido, murmuró: «Jesús, recuerda a esta alma cuando llegues a tu reino». Con compasión infinita, Jesús le respondió: «Hoy mismo estarás conmigo en el reino eterno». Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Jesús, con un grito desgarrador, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Luego, con un suspiro final, proclamó: «Todo está cumplido». La tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, y un centurión romano, atónito, exclamó: «Realmente, este era el Hijo del Creador». 3 días después, al alba, las mujeres llegaron al sepulcro y encontraron la piedra removida. Un ángel les proclamó: «No está aquí, ha resucitado». El milagro fue real, y la alegría inundó sus corazones. Jesús apareció a María Magdalena, quien lo reconoció y adoró. Luego, en el monte, Jesús dio su último mandato: «Vayan y hagan discípulos». Mientras ascendía al cielo, una voz proclamó: «Este mismo Jesús regresará». La ascensión no marcó el final, sino el comienzo de una nueva era de esperanza y redención. Los discípulos regresaron a Jerusalén, sus corazones palpitando con una mezcla de fervor y temor. «Esperemos la promesa del Padre», murmuró Pedro, mientras sus palabras se desvanecían en la sombra de lo incierto. Unidos en oración, se congregaron en el aposento alto, sin conocer el momento exacto en que el Espíritu Santo se derramaría sobre ellos. De repente, un rugido como de un viento colosal invadió la habitación, un sonido celestial que dejó a todos enmudecidos, atónitos ante el milagro. Lenguas de fuego lanzaron sobre sus cabezas, y en ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió con un poder divino que transformó a los hombres. Hablaron en lenguas desconocidas, un lenguaje celestial que desconcertó a la multitud reunida afuera. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en nuestra propia lengua?, se preguntaban, perplejos ante lo imposible. Pedro, levantándose con la fuerza de un león, proclamó: «Esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne». Su voz resonó como un trueno, y la comunidad de creyentes se expandió rápidamente, compartiendo todo lo que tenían y testificando con una fe indestructible. Pero, como siempre sucede cuando la luz brilla con intensidad, la oscuridad también se alzó. Pedro y Juan fueron arrestados tras sanar a un mendigo en la puerta del templo, un milagro que atestiguaba el poder divino. Ante el Sanedrín, Pedro declaró con una determinación que atravesaba la opresión: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». La persecución se intensificó, pero la fe de los discípulos no flaqueó. Esteban, lleno de gracia y poder, realizó prodigios entre el pueblo, pero sus enemigos, incapaces de resistir su sabiduría, lo acusaron falsamente. Fue llevado ante el Sanedrín, y antes de sucumbir al martirio, proclamó con una visión celestial: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Su último suspiro fue un ruego de perdón: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». La muerte de Esteban desató una persecución feroz, dispersando a los creyentes por toda Judea y Samaria. Pero,
Lejos de extinguir la llama del Evangelio, la persecución la avivó. Felipe, uno de los 7 servidores, predicó con un fervor inquebrantable en Samaria. Muchos fueron transformados por su mensaje de salvación, y la semilla del Evangelio comenzó a florecer en un terreno lleno de sombras. A través de sacrificios y resistencia, la fe avanzó con la fuerza del Espíritu Santo, como un faro en medio de la oscuridad. Asimismo, en una era de sombras y persecuciones, un hombre llamado Saulo marchaba hacia Damasco, con cartas que le otorgaban el poder de arrestar a los seguidores de una nueva fe. Él era un cazador implacable, un enemigo jurado del cristianismo, pero su destino estaba marcado por algo más allá de su entendimiento. En el instante más oscuro de su viaje, una luz, tan intensa como el mismo sol, lo envolvió, arrojándolo al suelo en un torbellino de ciega confusión. Desde los cielos, una voz resonó, cortante como un rayo, penetrando el aire con una autoridad inhumana. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Aterrorizado, Saulo, sin aliento, balbuceó: «¿Quién eres, Señor?» Y la voz, eterna y omnipotente, respondió: «Soy Jesús, ¿a quien tú persigues?» La oscuridad lo consumió. Ciego y vencido por el miedo, Saulo fue guiado a un lugar desconocido, donde un discípulo, Ananías, bajo mandato divino, lo sanó y lo llenó de poder del Espíritu Santo. En ese momento, algo sobrenatural ocurrió. Las escamas cayeron de sus ojos, y aquel hombre que antes persiguió, ahora seguía. Renacido, el antiguo perseguidor se sumergió en las aguas del bautismo, emergiendo como Pablo, el apóstol destinado a llevar el mensaje de salvación a los confines del mundo. Junto a Bernabé, viajó por tierras lejanas, desafiando furiosas tormentas de odio, enfrentándose a la persecución, sin embargo, dejando a su paso una estela de conversiones asombrosas. «No podemos callar lo que hemos visto y oído», proclamaban con voces llenas de fuego. Pero el peso de su destino lo alcanzó. Capturado y llevado hacia Roma, su barco fue destrozado por una tormenta apocalíptica. A pesar de la furia del mar, Pablo, confiado en la promesa divina, proclamó: «No teman, porque todos los que navegan conmigo vivirán». Al llegar a la isla de Malta, una serpiente mortal lo mordió. Pero Pablo, impasible, sacudió al monstruo al fuego, desafiando la muerte con una calma sobrenatural. Los isleños, aterrados, lo miraron como un ser divino. En Roma, cautivo, escribió cartas que desbordaban fe, transformando la oscuridad en esperanza. «Todo lo puedo en Cristo», decía a los filipenses, mientras su alma incansable ardía aún en la prisión de sus cadenas. Pedro, a su vez, atravesaba un mar de desafíos, llevando el Evangelio a los gentiles. Su visión de un Dios sin favoritismos lo impulsó a romper las barreras del miedo. Mientras tanto, Juan, exiliado en Patmos, fue testigo de visiones apocalípticas que desvelaban el destino de la Iglesia y el retorno glorioso de Cristo. La última palabra de esperanza resonaba en su mente: «Yo soy el Alfa y la Omega». Sin embargo, el 17 de julio del año 64, Roma fue devorada por un infierno que no parecía tener fin. Las llamas se alzaban como monstruos indomables, consumiendo cada rincón de la ciudad, tragando hasta las mismas almas que una vez habían caminado por sus calles. En lo alto de la torre de Mecenas, el emperador Nerón observaba, impasible, el cataclismo que se desplegaba ante sus ojos. La furia del fuego no se calmó durante 7 interminables días y noches, y cuando finalmente cesó, el 70% de Roma había sido destruido. 10 de sus 14 barrios se habían desvanecido en cenizas. De entre los escombros, las áreas menos tocadas surgieron como islas de resistencia, habitadas por cristianos y judíos, lo que le dio a Nerón la excusa perfecta para iniciar una persecución sin piedad. «Culpen a los cristianos», ordenó con frialdad, y la persecución se desató, desbordándose en un torrente de sangre y sufrimiento. Era un holocausto imparable. En las mazmorras subterráneas, rodeado por la oscuridad y la humedad, Pablo fue arrastrado nuevamente a prisión. Desde su cautiverio, con su alma marcada por la sabiduría de años de lucha, escribió a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia». En la penumbra de su celda, mientras el último aliento de su vida se acercaba, sus palabras brillaban como una llama en medio de la oscuridad. Sabía que la muerte lo esperaba, pero su corazón estaba firme, imbuido por la certeza de que su sacrificio sería el último testimonio de su fidelidad a Cristo. En el año 67,
Los verdugos le arrebataron la vida, decapitando al apóstol que había sido uno de los pilares de la fe. El mundo había perdido a un guerrero incansable, pero su legado sobrevivió como una chispa que incendió la fe en generaciones futuras. La persecución, lejos de quebrantar la iglesia, la fortaleció. Los cristianos, refugiados en casas y catacumbas, continuaron compartiendo la cena del Señor, aferrándose a las palabras de Juan, porque el amor es de Dios. La caída de Jerusalén en el 70 significó el golpe final para el pueblo judío. La ciudad, antaño la joya de su civilización, fue arrasada, y su templo, la morada de Dios, destruido. Los cristianos, guiados por la advertencia de Jesús, huyeron a Peya, encontrando en su huida una nueva forma de adoración, una que no dependía de edificios, sino de la presencia viva de Cristo. La iglesia, nacida en la persecución, encontró su hogar en la oscuridad, floreciendo en medio de las sombras del imperio. A pesar de las sombras y el azote de la persecución, la iglesia avanzó con una fuerza indomable, expandiéndose hacia tierras lejanas como el norte de África, donde la semilla de la fe, regada con la sangre de los mártires, florecía en la oscuridad. El dolor y sacrificio de aquellos que cayeron no fue en vano. Su testimonio se convirtió en la llama eterna que no podía ser apagada. En esa era de tinieblas, la iglesia no solo resistió, sino que se alzó con un poder que desbordaba cualquier intento de contención. La conversión de Justino Mártir, un filósofo pagano que abrazó el cristianismo, marcó una señal clara de este avance. Enfrentando las fuerzas del orden establecido, proclamó que el cristianismo era la única filosofía verdadera, desafiando la mentalidad dominante de su tiempo. Así, en los años venideros, surgieron los textos sagrados que cimentaron el Nuevo Testamento, revelando el misterio de la vida de Cristo desde múltiples voces que se entrelazaban en una sinfonía divina. 4 evangelios emergieron como los pilares de esta revelación, cada uno ofreciendo una visión única del Hijo de Dios. Mateo, el más anclado en las antiguas escrituras, presentó a Jesús como el rey esperado de los judíos. Marcos, con una pluma implacable, lo mostró como el siervo sufriente, cuyo mensaje penetraba las almas de los romanos, enfocado en las acciones más que en las palabras. Lucas, el médico gentil, relató la humanidad perfecta de Jesús, un ser lleno del Espíritu Santo cuya existencia trascendía la materia. Y finalmente, Juan, el último en escribir, desafió al gnosticismo, proclamando con autoridad que Jesús era, en su esencia, tanto verdadero Dios como verdadero hombre, cimentando su divinidad con 7 milagros y afirmaciones de «Yo soy». El libro de los Hechos narró la explosiva expansión de la iglesia primitiva, desde su génesis en Jerusalén hasta su conquista de ciudades como Antioquía y Éfeso. La fe cristiana se extendió como un fuego inextinguible, alimentado por la audacia y la devoción de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. El Apocalipsis, lejos de ser un relato de desesperación, ofreció esperanza a la iglesia perseguida. En sus visiones, Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra, la consumación de la promesa de Dios para aquellos que perseveraran. Este libro se erige no solo como un testimonio del fin, sino como una revelación profunda del destino final de la humanidad y la gloriosa segunda venida de Cristo, un mensaje de redención que trasciende la destrucción del mal. Si este video ha bendecido tu vida, compártelo, para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos, podemos ser instrumentos de bendición.